Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Hola, hola terrícolas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren en este planeta o fuera de él. ¿Nos ven de afuera del planeta? Bueno, también, ¿por qué no? Bueno, sí. Desde el mío pueden estar escuchando. Desde tu galaxia. Porque tú viniste de tu galaxia a investigar este mundo. Sí, para encontrarme después de un segundo. Que no es casualidad que tierra rime con guerra. ¿Viste? Y que del otro lado del sol hay un planeta en decadencia. Un mundo en decadencia. Yo estoy modificando un poco sí, la claro, letra. Totalmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así como dijo Eve. Bienvenidos a tu podcast Solo Quiero Que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Ya tenemos más de 15, 16, 17 episodios. Ya yo perdí la cuenta. Yo no los cuento, esto es una cuenta 50. Sí, totalmente. Así como cuando uno llega al medio cupón. Es correcto. Que deja de contar la edad. Aunque no, yo más bien... Tú has aprendido con el tiempo. Hace unos años para acá a celebrar el cumpleaños, a celebrar cada año, a pesar de que, pues obviamente, como ya lo dije en los inicios de este podcast, creo firmemente que somos seres infinitos. Sí, ¿vale? Totalmente. Pues me alegro de celebrar un año más en la experiencia en la que estoy, un año más de compartir con los seres con los que he espantado. Pero en este mundo... cumplimos años. Exacto, por eso. Entonces me alegro de cada año que le voy sumando a este avatar. Así mismo es. Entonces nada, ¿entramos en materia? Cuando tú quieras, maestra. Uy. Eso me sonó a mi modo profe. Yo aquí no soy profe. No sé. Ese rol aquí no va. Bueno, yo no digo eso porque como yo siempre digo que voy a ser una eterna aprendiz. Sí, pero recuerda que yo he trabajado dando clases, por eso te digo que ese rol no. Aquí por no. Por eso te dije, profe. Bueno, mis seres pensantes, hoy vamos a hablar sobre un tema que puede generar un tanto de controversia o puede generar un tanto de debate. Sí, todo siempre va a tener... dos caras. No, muchas. Para mí una cosa no tiene dos caras, para mí tiene muchas formas de ver, porque siempre va a depender, primero desde la posición en la que la estás viendo, y segundo... desde la realidad y la perspectiva en que la miras. Tiene muchas formas, porque por ejemplo un paisaje lo puedes ver de diferentes ángulos, sí, y aparte de eso, lo puedes ver diferente dependiendo de la hora del día en que lo estés viendo. Totalmente, pero yo te quiero preguntar algo. ¿Para ti qué es un trauma? Bueno, a ver, sí, para mí. Para Eve. Para mí un trauma es un suceso que se haya efectuado donde mi mente no haya tenido la capacidad de manejarlo al momento y lo haya tomado como un evento, obviamente, de choque, de quiebre, de ruptura, de herida dentro de mi mente, dentro de mi ser, y que eso pues traiga repercusiones dentro de mi forma en general de comportarme de cara hacia el futuro o hacia el futuro. Básicamente sí, un trauma es un episodio inesperado. Yo lo veo como un punto de quiebre. ¿He sacado 20 puntos, maestra? Sí. Ay, gracias. Sí, Padawan, ha sacado 20 puntos. Pero sí, ciertamente hoy vamos a hablar del trauma. Hoy vamos a hablar de cómo ve el trauma la psicología y cómo lo ve la espiritualidad. Y ciertamente hoy vamos a entrar en la materia en la que yo soy un poquito más experta por la especialidad que yo llevo dentro de mi carrera profesional, dentro de mi modo psicólogo. Como siempre vamos a empezar desde la ciencia, a hablar sobre el trauma, y el trauma no es más que un acontecimiento repentino e inesperado que es imposible de manejar, que perturba el bienestar de la persona que lo vive
y como consecuencia la persona queda afectada psicológicamente. Un poco más elaborado, pero muy parecido a lo que tú dijiste, ¿viste? Pues sí. Pues sí. Órale, güey. Órale, güey. ¿Empezamos a hablar en acento neutro o no? ¿En qué acento estás hablando? ¿En árabe? Lo que pasa es que el acento neutro lo manejan mucho en el mexicano, pero eso es otro cuento. Pero ya no desviamos del tema. ¿Hablas de árabe? ¿Sí? Sí. No sé, no lo sé. Me salió así muy natural. Ok, hay dos tipos de trauma. Está el trauma natural y el trauma interpersonal. El trauma natural son todas aquellas situaciones inesperadas que pasan que no podemos controlar, como unas catástrofes naturales, inundaciones, terremotos, deslizamientos, derrumbes, accidentes aéreos, vehiculares o de tren e incendios cuando no son intencionales. ¿Ok? Eso es lo que llamamos un trauma natural. O, como lo llamamos en la psicología de emergencia, un incidente crítico. Okay. Que es un incidente crítico colectivo. Sí. De forma natural. Y el interpersonal es el que causa otra persona. Es ese trauma que te causa otro ser humano. Que puede ser violencia criminal, como un atraco, un asalto o un secuestro. Violencia sexual, como abuso infantil, incesto, violaciones, etc. Abusos físicos o maltratos, ¿okay? Como palizas o torturas. Y violencia psicológica. Entonces, en este caso podría derivarse en uno intencionado y uno sin intención. Exactamente. Pero que si observamos siempre, ambos es producto del humano. Sí, y es producto del humano. Pero uno aparte es un producto de la naturaleza. Bueno, sí, porque claro. El terremoto... Sí, claro, los terremotos... Terremotos, sí, inundaciones, sí, maremotos, todas esas cosas son... Eso sí que, pues ahí los naturales sí que no los causa, pero por ejemplo, un accidente aéreo, obviamente no necesariamente, porque puede ser un mal funcionamiento en el aire que no tiene nada que ver con el piloto. Un mal funcionamiento del mecanismo del avión. Sí. Y tiene que ver porque quienes estuvieron a cargo de revisar todo eso fueron cabezas humanas. Claro, pero si hay algún desperfecto que en el momento no lo vieron... Sí, claro, pero por eso lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en los naturales, pues no... No le busques las 18 patas al gato, por favor. Dentro de estos traumas interpersonales pueden entrar las vivencias militares o relacionadas a las guerras, porque tienen que ver con personas que tienen ciertas acciones que generan traumas, claro, y de forma intencional. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con estos traumas? Esto los podemos medir en mayor o menor medida de acuerdo a la intensidad o al impacto que genera en la persona ese trauma. Por ejemplo, yo puedo contar una experiencia que yo tuve de hace muchos años atrás en la primera intentona golpista de Venezuela, en el año 92, 4 de febrero. Yo vivía a 1,5 cuadras de un cuartel militar en donde fueron atacados por los militares insurrectos. Estuve desde las 5 de la mañana aproximadamente hasta las 5:30 de la tarde escondido debajo de la cama en mi cuarto con toda la gente de la torre del edificio donde yo vivía, porque ese era el cuarto más seguro para que no nos pasara nada con la balacera, y todo el día escuchando los tiros y todo lo demás. A raíz de ese proceso, a raíz de esa experiencia, yo sé diferenciar perfectamente cuando es un ruido de un fuego artificial y cuando es un ruido de un proyectil. Perfectamente a raíz de eso. Y a consecuencia yo estuve como casi un año que salía a la calle con mucho temor. Que no podía salir a la calle caminando y sola mucho menos. Estamos hablando del 92, yo tendría 10 años cuando eso. Tenías obviamente un trauma. Bueno, sí. Post-trauma. Sí, porque cuando las personas son víctimas de este tipo de eventos o de un evento traumático, pueden generar más adelante síntomas de estrés, que si no son tratados a tiempo, se genera el estrés postraumático. Un ejemplo clarísimo que se puede ver en YouTube, las personas que sobrevivieron a la masacre de Ruanda, que fue entre el 94 y el 96, que hay videos donde están grabando el acto conmemorativo de toda la gente que murió y se escucha
en el minuto de silencio, gritos aislados de personas que fueron sobrevivientes, reviviendo el momento y expresando la emoción. Claro, entrando en crisis del momento. Entrando en crisis, exactamente. ¿Qué pasa? Estos traumas pueden ser de forma única, como por ejemplo lo que me pasó a mí con la intentona golpista, un terremoto, una inundación, o pueden ser repetidos, como es el caso de la violencia de género, la violencia física y todo ese tipo de violencia que puede generar traumas interpersonales que son de forma continua. Entonces, o lo vives una vez y automáticamente te queda la secuela, o lo vives en repetidas ocasiones por la forma en cómo está siendo generado el trauma en esa persona. ¿Okay? Pues se podría decir que entonces es un trauma sistemático. En ese caso, cuando se repite constantemente. Sí, porque es algo que es como una rutina, una conducta que se repite, de forma sistemática. Sistemática y de forma intencionada, porque el agresor es el que hace que la víctima pues genere el trauma. Por ejemplo, en ese caso se puede dar un ejemplo más concreto, las personas que son víctimas de relaciones, de relaciones narcisistas o de abuso psicológico y físico. Sí. Por ejemplo, en estos días... Los niños que son víctimas de bullying. Entonces, todo ese tipo de conductas que en repetidas ocasiones me generan malestar psicológico y un impacto que en el momento no lo sentimos como que me está generando un impacto, sino que bueno, yo estoy aquí y me lo estoy aguantando, más adelante se ven las secuelas. Claro. Y dependiendo de la edad en la cual tú estás recibiendo ese incidente crítico o estás viviendo ese trauma, puede generar o no, y aquí lo enlazamos, una herida. Claro, pero es que allí te iba, es algo que obviamente, esto sé que lo sabes porque eres especialista en eso, donde se deriva la palabra trauma, de herida. Exacto. Realmente su definición específica es herida, es la herida que se causa al momento de esa acción que se da por X circunstancia. Vamos a poner que sea externa, naturaleza, causada intencionalmente, pero es la herida que se crea dentro de esa persona a nivel, vamos a decirlo así, psíquico, causándole pues todas las dolencias o las repercusiones que va a traer consigo después de esto, porque una de las cosas que suele pasar, y como yo siempre lo digo, las heridas que se causan en la parte emocional o las heridas emocionales, que son las que yo también tomo como las heridas espirituales, son las más difíciles de curar. Claro. Primero son las que más sangran. Y segundo, son las más difíciles de curar porque solemos no darle tanta atención a eso como a una herida real en el avatar. Sí. Me refiero una cortada. Exactamente, le das más, un golpe. Le das más contención, más cuidado, estás más pendiente cuando tienes una herida. Lo que pasa es que las heridas emocionales no se ven a simple vista. No se ven, pero fíjate que el dolor y, como decir, la sintomatología está palpable todos los días. Claro. En esa persona. Claro, totalmente. ¿Cómo la trata la psicología, el trauma? El trauma de la psicología lo trata desde la psicoterapia, que puede ser la psicoterapia dirigida al trauma de forma extensa. Si tienes la oportunidad el psicólogo de llegar en el momento que está pasando la situación, el incidente crítico, con los primeros auxilios psicológicos. Y si lo que se necesita solamente es tratar eso, psicoterapia breve de emergencia. Básicamente con psicoterapia es la única forma que la psicología ahorita trabaja el trauma, para que el paciente o la persona que necesite el apoyo psicológico tenga como que las herramientas para poder hacerle frente a la nueva realidad que se está generando luego del trauma vivido y tener esas herramientas para empezar de cero y volver a reconstruir una nueva versión de esa persona. Sí, una de las arduas tareas es exactamente eso, reconstruir, volver de cierta manera a colocar una especie de pegamento para que se pueda unificar, algo que no se va a poder volver a pegar y va a quedar uniforme, porque eso es, por ejemplo, repito, si a ti te hacen una cirugía, obviamente, aunque te cosen la piel, ahí te queda la marca. Te queda completamente la cicatriz. Mira, la piel no va a volver a ser lisa allí, no, jamás. Pero mismo, yo lo comparo un poco con el arte oriental, sí, que es el kintsugi. Sí, ya sé cuál me ibas a decir. Porque sí, el Bluetooth encendido. Porque básicamente
Yo he tenido muchos pacientes en mi haber que me han dicho, pero yo puedo volver a ser el de antes. Y mi respuesta es, no vas a ser el de antes. Vas a ser una nueva versión de ti que va a trabajar en estas heridas que estás teniendo y le vas a dar un nuevo significado y vas a poder tener herramientas para no caer de nuevo. Y el Kintsugi lo que te dice es que algo que se partió, tú lo vas a unir y a pesar de que lo uniste, te vas a dar cuenta siempre que ahí está. Incluso el arte que tienen para poder unir esas piezas es con un color dorado. Realmente es con oro. Precisamente porque es para que de paso también recuerdes que esa fisura y ese oro allí es lo que también te va a dar ese valor, esa potencialidad. ¿Por qué? Porque aunque lo podamos ver desde la perspectiva más, vamos a decirlo así, capaz que esto me va a arrancar la cabeza, capricorniana posible, en el sentido de lo negativo de siempre las cosas, tenemos que realmente, si cambiamos, si hacemos una traslocación, podemos ver casi todas las situaciones desde otra perspectiva, donde realmente pueda decirse, bueno, por esas fisuras es donde necesita entrar la luz a mi ser. Bueno, fíjate que lo hablaba yo con el paciente que tuve más temprano, que le decía, mira, independientemente de lo que estés pasando ahorita o de los procesos que estás viviendo ahorita, la perspectiva que tú le estás dando a toda tu realidad es la que te va a ayudar a mejorar o a quedar estancado. Es que realmente nosotros no somos el trauma que vivimos. Nosotros incluso fuimos un ser mucho antes de que esa experiencia pasara a nuestras vidas. Recuerda que siempre hay, como lo he dicho en otros capítulos, hay muchas lecciones que venimos a aprender en diferentes áreas. Como persona, como individuo, como ilusión de individualidad, venimos a aprender una serie de misiones. La identificación, el poder del yo soy, el poder de la autenticidad de ser lo que nosotros realmente somos y no querer mezclar, el querer ser, mimetizarnos a otros grupos para tratar de encajar, muchas cosas, muchas lecciones que se vienen a aprender por cada uno de los roles que venimos a interpretar. Pero que en este caso va a depender la lección de la misión que tengamos de forma integral, aunque hay una lección que aprender, pues no te dicta cómo la vas a aprender. En ese caso hay una libertad para que esa lección, que sí se tiene que aprender, pueda llegar de la forma en que deba de llegar. Okay. O sea, yo necesito que tú, por ejemplo, aprendas a hacer arepa. Sí, por así decirlo. Tú tienes en algún momento que aprender a hacer arepa. Ahora, vamos a ver cómo te va a llegar esa lección. El objetivo es que tú aprendas a hacer arepa. ¿Cómo se dé, de la forma que se dé y en el momento que se dé, ya es de libre albedrío, vamos a decirlo de esa manera. Pero eso tienes que aprenderlo. Entonces, cuando ya tú, dentro de los traumas que puedas vivir, vamos a decirlo así, dentro de las lecciones, porque muchas veces estas lecciones vienen dadas con un trauma. A nivel espiritual, las lecciones son estos eventos traumáticos. Y las más duras, las más brutales, son las lecciones más importantes que tienes que trascender de las misiones que tienes en esta vida, en esta encarnación. Entonces, a veces ese trauma, por ejemplo, vamos a ponerlo hipotéticamente el caso de una persona que tiene que hacer servicio militar. Vamos a ponerlo en el caso de los miles de ciudadanos estadounidenses que tienen que servirle a la patria y entregar prácticamente su vida, porque eso es entregar su vida, a ir a un servicio a un país donde viven en conflicto constantemente, porque tú no sabes cuando a ti te toca que te envíen para allá, tú no sabes realmente si sabes vas a regresar. El momento que te vas, pero no sabes si vas a regresar. Tú te despides de tu familia, probablemente siendo la última vez que vas a ver a tu familia, y tu familia se despide de ti, probablemente sabiendo que es la última vez que también te van a ver. Entonces, ya inicialmente allí ya se está generando un trauma. Ni siquiera has llegado todavía a la zona de conflicto donde vas a vivir tantas cosas bestiales y ya ahí estás generando el primer trauma. Fíjate, entonces, ahí hay una serie de lecciones que si tú te pones a buscarlas con lupa, ahí están. Sí, claro. Pero, obviamente, decidiste aprender de la forma en que decidiste aprenderla. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Cada cosa que nosotros venimos a vivir en esta vida es una lección que tenemos que aprender, que muchas están
abrazadas a un trauma. Uh-huh. Muchas son abrazadas a un trauma porque es a un evento o a un suceso que nos crea una herida. En este caso, cómo se dé, de la forma que se dé y al tiempo que se dé, pues ya es muy a libre albedrío. Claro. Es allí cuando, por supuesto, no lo podemos controlar, pero que hay cosas que se tocarán aprender. Así como, pues, cuando son traumas donde es un trauma que puede ser colectivo o a nivel familiar, Okay. y algunas personas, pues, vamos a suponer que sean más fuertes como de vida o muerte, y algunas personas en un incidente, pues, hayan quedado vivas y otras hayan tenido que trascender. Vamos a poner que sea un accidente automovilístico, Uh-huh. de los cuales iban 5 personas y se murieron 3 y quedaron 2, se murieron 4 y quedó 1. 3 trascendieron y 2 quedaron vivas, o 2 quedaron aquí, Uh-huh. porque vivas siguen estando las 5 personas porque son energía. Entonces, ahí había una lección que aprender, aunque no se pueda ver en el momento y se pueda ver como que vas a ver, a decir que es una lección que aprender porque 3 tenían que irse y eso es una lección. Sí, ahí hay una lección. Incluso ahí hay también, aparte de las lecciones, hay pactos. Uh-huh. Hay pactos que están presentes, que son en desconocimiento de podría decirse, 90% de los terrícolas. Claro, eso lo conversamos en el episodio anterior, Correcto. así que si no has escuchado el episodio anterior, puedes ir para que entiendas un poco de esta conversación que estamos teniendo. Y desde la parte espiritual, ¿cómo tratas el trauma? ¿Cómo lo abordas? Lo abordas primero en sesiones de terapias, lo Uh-huh. haces de esa manera. Primero, obviamente, comienzas a tener las conversaciones con la persona que está pasando por ciertos traumas, comienzas a buscar, a hilar todas las piezas que intervinieron al momento Uh-huh. del trauma y comienzas con la misma persona a Uh-huh. darle esta luz, a que él entienda los procesos que se vivieron y en conjunción, si se vivió con más personas, los procesos que también capaz llevaban esas personas. Entonces, en ese proceso vas a ver el grado de, porque recuerda también que tiene mucho que ver los traumas o el nivel de trauma que tenga la persona es con la capacidad que tiene para, no voy a decir soportar, porque la palabra no es soportar, vamos a decirlo como entender o afrontar la situación que se ha dado. Okay. Hay personas que tienen una capacidad más alta de poder reponerse a ese trauma y Uh-huh. hay personas que tienen una capacidad más baja. Entonces eso ya también te va a indicar el nivel de evolución de conciencia o mental o espiritual que Uh-huh. tiene la persona. Entre menos trauma tú le ves a la persona cuando esa persona está en una primera consulta contigo, tú estás entendiendo que esa persona tiene un nivel espiritual, un nivel energético más elevado. Okay. Puede sonar muy estigmatizante esto que estoy diciendo, pero realmente es así. Okay. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un nivel energético, un nivel espiritual más deficiente, Uh-huh. son mucho más propensas a que cualquier cosa les pueda generar un trauma y a que un trauma sea mucho más grave en esa persona o lo perciba de una forma más grave que una persona que tiene un nivel más alto en cuanto a eso. Entonces, todas esas cosas tú las miras en esas primeras entrevistas, en esas primeras sesiones que puedes tener Okay. con la persona. Ahora, ¿qué utilizas? Pues puedes utilizar muchas herramientas dependiendo de la herramienta que la persona también quiera. Okay. Y está toda la parte integral holística, que para eso se utiliza, sin quitar, que siempre lo he dicho en todos los episodios, que siempre se le aconseja ir de la mano con terapia psicológica. Y si es necesario, dependiendo del trauma que se haya generado, pues obviamente que sea una triada, pues que haya acompañamiento médico, también el psicológico y el espiritual. Y siempre les digo, cuando tiene que ver con parte espiritual, yo siempre les digo, vete por lo que más quieras, en lo que tú más creas, por la corriente religiosa que más afinidad tengas, es decir, no tienes que ir con una persona que trabaje la parte holística. Si eres muy religioso, pues abócate más a tu religión, busca más de tu tribu religiosa, busca más de tu congregación, de tu iglesia. De servir. Exactamente. ¿Por qué? Porque a nivel colectivo eso también ayuda mucho en cuanto a la parte energética para ayudar a aliviar ese trauma. ¿Por qué? Porque es un trauma, se crea un desprendimiento completamente de ti, de tu ser espiritual, se crea también allí. Y esto, si nos remontamos nuevamente a las heridas que ya hablamos, también lo comentamos, que hay una disociación de nosotros.
Okay. Y en el trauma llega a pasar eso. ¿Por qué? Porque es cuando las personas te dicen, ¿puedo volver a ser yo mismo? Sí, y exacto. ahí te están diciendo que Exacto. hay una desconexión. Totalmente. Una fragmentación. Porque no se sienten igual. Exacto, porque no se sienten, no me siento yo. No me siento yo. No entonces, me siento yo. Yo quiero volver a ser yo. Déjame decirte, si estás escuchando esto y tienes esta pregunta, que no vas a volver a ser el de antes. Pero sí puede ser una versión vas a ser mejor. Una mejor versión de ti, correcto. Dependiendo de qué tan comprometido estés en tu proceso para sanar y buscar ayuda, básicamente. Sí, y hay que recordar, por muy fuerte que pueda sonar esto, el dolor realmente es algo que decides vivirlo o no vivirlo. Y no me refiero a que no debas de sentir dolor ante la situación que pasaste, porque obviamente ante la situación que pasaste se puede sentir dolor, pero perpetuarlo en el tiempo es también lo que siempre he dicho, querer seguir estando en la adicción del victimismo. Exactamente. Así que si usted tiene dolor, si usted está pasando por un trauma, el trauma genera caos, genera dolor, genera muchas cosas. Y lo más interesante y lo más importante de todo esto, y el primer paso es atravesarlo. Atravesar ese dolor, atravesar ese trauma de la mano de quien usted decida. Una terapeuta holística, un psicólogo, ambos inclusive, para poder reconstruirte y poder tener las herramientas para vivir esa nueva realidad que tienes allí. Es correcto. El trauma posee el potencial para ser una de las fuerzas más significativas en la evolución y el despertar espiritual, psicológico y social. Ahí está. Mejor dicho, imposible. Y con esta frase vamos a cerrar este episodio sin antes agradecerles domingo a domingo cada feedback, cada like, cada compartir de ustedes para que muchas personas nos escuchen en todas nuestras plataformas. Yo digo en todas nuestras plataformas y son 2. Sí. Spotify y YouTube. Sí, claro. Pero bueno, son muchas. Claro. Pues. Nuestra intención es que nos escuchen, que aprendan, que intenten identificarse, que indaguen, que pregunten, no que se pregunten queden. ustedes mismos, que se cuestionen ustedes mismos, porque a veces hay cosas que va a decir él, sí, o voy a decir yo, que no les va a gustar y ustedes van a decir, ¿cómo van a decir eso? ¿Cómo va a decir eso ella? Pero eso, cuando tú sientas como esa especie de repelencia, algo que nosotros hayamos dicho, enfócate en eso, enfócate porque allí hay algo que tu ser interno te está diciendo, me molesta es porque hay algo que yo siento que pueden ir las cosas y que puedo cambiar el pensamiento que tengo, este pensamiento que capaz que no es mío, y concéntrate en estudiar en eso, pero eso, investiga por ti, busca por ti, aquí, allá, más adelante, en otro planeta, en otra galaxia, pero no te quedes con la primera información que puedas conseguir, y rebate todo, busca todo. Cuestiónanos. Sí, vuelve un caos si es necesario tu conocimiento y agarra de todas las partes el poquito que te pueda servir para crear esas nuevas formas de ver la vida, esa nueva forma de afrontar las situaciones, de afrontar los traumas, de afrontar las lecciones, de crear esas nuevas lecciones. Incluso una de las cosas que yo siempre decía, y voy a sacar un poquito de contexto del tema del trauma, pero para que también se pueda ver un poquito, era que yo siempre decía que mi vida era una vida desbalanceada, se iba de un extremo al otro. Y toda la vida estuve así, o me pasaban muchas cosas o no me pasaba nada, y así. O todo era muy bueno o todo era muy malo. Exacto. Pero no había un punto medio. Hasta que llegué a un punto donde yo dije, hace como casi 2 años atrás, dije, basta ya, porque yo misma me he atraído todas estas cosas. Cada vez que digo que me pasa esto, me sigue pasando porque lo sigo verbalizando, lo sigo sintiendo, lo sigo emitiendo. ¿Y qué empecé a decir? Empecé a decir, bueno, todas las lecciones que yo haya pactado en mi vida, las pido desde ahora en adelante que se den dentro del marco de la luz y el amor. Okay. Y que de ahora en adelante cada lección que yo tenga que atravesar y aprender sea desde el amor, desde la luz, desde la sabiduría y desde toda la parte positiva. Okay. Y claro que he seguido aprendiendo lecciones, y lecciones que a veces me han costado tener que más paciencia, más capacidad de aguante, pero ya no las percibo desde la posición en la que estaba antes, muy victimista,
muy victimista, muy reactiva, muy dolida con el mundo, muy todo me causaba un dolor grande, pero me lo callaba y era evasiva constantemente ante los dolores que pudiera sentir porque no lo sabía gestionar. Eso vale acotar que cuando hay traumas y una persona que pasa por situaciones dolorosas constantemente y tú la ves que siempre vive evadiendo, que vive, vamos a decir, esfumándose, es una manera de de decirlo, aunque no lo diga, no sé gestionar lo que estoy sintiendo y necesito desconectarme de la emoción. Exacto. Entonces me vado. Una de las cosas importantes que se tiene que buscar con toda esta ayuda, sobre todo si sabemos que no hemos superado eventos traumáticos, que no hemos podido superar heridas que nos hayan podido pasar por situaciones que hayan podido vivir, es el hecho de buscar todas estas ayudas y estas terapias para crear algo que obviamente nos quita estos traumas, estas heridas, que es algo muy principal que segrega nuestro propio cuerpo. ¿Cómo se llama lo que segrega nuestro propio cuerpo para darnos felicidad? Serotonina, oxitocina. Correcto. Entonces, eso automáticamente es una de las cosas que más baja cuando hay niveles de trauma. Se oscurecen unas partes. ¿Por qué? Porque la serotonina se ha comprobado incluso en estudios médicos que encienden, hay luces que se encienden dentro de nuestro cerebro cuando nuestro cuerpo está creándola. Lo hablamos en el episodio pasado y se dan cuenta que este podcast cuando está llegando al final es como esa visita que tú hacías con tu mamá cuando eras niño, que tu mamá te decía, bueno, nos vamos, y se levantaba y seguía conversando y se volvía a sentar. Algo más o menos así. Imagínate eso. Ya. No me pedimos, no prometo ya no volverme a enganchar. No, pero eso está bien porque ese tipo de cosas se generan y pues hacen más rica la conversación. Así que nada, mis seres pensantes, nos escuchamos el próximo domingo, no sin antes recordarles que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.